Bienvenidos y bienvenidas al ciclo de conferencias de las artes, espacio de encuentro y reflexión creado por la Facultad de Artes de la Universidad Nacional para compartir con la comunidad académica experiencias relevantes e innovadoras alrededor del quehacer artístico. Soy Andrea Rodríguez, programadora del ciclo. Les recordamos que esta charla está siendo grabada y quedará en el canal de YouTube de la facultad para su posterior consulta. También les agradecemos llenar la encuesta de asistencia y suscribirse al canal para recibir más contenidos de interés generados desde el Centro de Divulgación y Medios de la Universidad Nacional de Colombia. Les recordamos que las preguntas pueden hacerse vía chat y se realizarán al finalizar la conferencia a través de la moderación. El día de hoy contamos con la presencia de la profesora Edith González Afanador. Ella es bióloga con máster en ecología de la Universidad Nacional de Colombia y un PhD en ecología regional. Cuenta con especializaciones en modelación dinámica de sistemas complejos y sistemas de información geográfica y fue subdirectora de ecosistemas del IDEAM entre el 2018 y el 2019. Actualmente es directora del Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Universidad Nacional de Colombia desde el año 2019 y es docente e investigadora de esta misma institución. Nos acompaña también el profesor Alberto Amaya de la Escuela de Cine y Televisión y el profesor Gabriel Guillot, que es biólogo y limnólogo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Ambos coautores y participantes del proyecto de investigación La transhumancia ganadera del Caribe colombiano, un estudio de caso. El día de hoy hablaremos sobre el pensamiento sistémico, como una forma de analizar integralmente la estructura, el funcionamiento y el cambio de los sistemas complejos y la dinámica de sistemas, como una herramienta conceptual y técnica que se utiliza para aplicar en el pensamiento sistémico. La naturaleza holística de este enfoque resulta muy apropiada para abordar problemas de los sistemas económicos, políticos o de salud, como sería el caso actual de la pandemia del COVID-19, o problemas ambientales, los cuales se involucran los actores humanos de diversa índole y factores físicos y biológicos de la naturaleza. Los socioecosistemas, por su parte, son unidades funcionales en las que se relacionan las actividades de los seres humanos con los procesos de la naturaleza. Son sistemas de alta complejidad que requieren para su comprensión las herramientas conceptuales y técnicas del pensamiento sistémico. Hablaremos entonces de la transhumancia ganadera de la región Sucre y Córdoba, que es uno de los tantos socioecosistemas colombianos cuyo funcionamiento está basado en una estrecha relación entre la producción pecuaria, los ciclos hidrológicos y la dinámica de la producción primaria de los humedales de la región de la Mojana y de las sabanas secas del Caribe. Bienvenidos todos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias. Profe Edith, tiene su micrófono. Sí, perdón, ya. Bueno, profe, bienvenida y le damos la palabra para que continúe con su presentación. Bueno, muchísimas gracias, Andreita. Entonces yo voy a hacer una breve charla más bien introductoria del enfoque que le dimos al proyecto, pues porque el documental nos va a mostrar lo lindo de este proyecto. Entonces, voy a hacer una pequeña introducción, voy a compartir mi pantalla, le doy mis agradecimientos a todas las personas que están asistiendo, a todos los amigos y colegas que están asistiendo, y bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Entonces, ¿ya estamos viendo? Sí, señora. Perdón, un momentito. Bueno, voy a utilizar esto. Bueno, entonces, este proyecto, la transhumancia en la región de la Mojana, un análisis desde la dinámica de sistemas, pues fue desarrollado por nosotros tres, Edith González Afanador, Gabriel Guillot Monroy y Leonardo Alberto Amaya Calderón. Somos todos investigadores de la Universidad Nacional de Colombia. Lo primero que voy a hacer es una pequeña introducción al enfoque, porque el enfoque es
perdón, es que no me pasa no me pasa la siguiente, a ver, ya, bueno. Entonces voy a tratar de hacer una pequeña introducción sobre los sistemas complejos, el pensamiento sistémico y la modelación dinámica, que son el enfoque que le dimos al proyecto. Luego hablamos un poco de la transhumancia como un sistema complejo, su localización geográfica, las ecorregiones involucradas, la transhumancia ganadera misma, y luego muestro un poquito de cómo fue el modelo de estimulación. Bueno, esta introducción la hago porque pues quiero hablar de esos conceptos primero que todo. Los sistemas complejos son sistemas que tienen unas características muy particulares. Entre ellas quiero resaltar tres que son. Todos ellos son sistemas anidados como las muñecas matrioshka, que son las muñecas rusas, que una cabe entre la otra y otra entre la otra. Así son los sistemas complejos. Son sistemas que se contienen unos a otros. Entonces tenemos unos macrosistemas que contienen el sistema de interés que uno está abordando, pero ese a su vez tiene otros subsistemas que son unidades todas funcionales y que están relacionados entre sí para produciendo pues algunas características muy particulares, especialmente aquellas que llamamos propiedades emergentes. Estas propiedades resultan de una característica muy importante de los sistemas complejos, que son las retroalimentaciones. Estas retroalimentaciones muchas veces producen comportamientos que no son tan predecibles y que solo se ven a otra escala, y lo llamamos propiedades emergentes. Entonces, estas tres características, el que sean anidados, el que tengan bucles de retroalimentación y que generen propiedades emergentes, son tres características muy importantes de los sistemas complejos. Para poder ver y entender estos sistemas, es muy importante tener un pensamiento integrador. Este pensamiento integrador, pues lo llamamos pensamiento sistémico. Es capaz de integrar el pensamiento creativo, el pensamiento estratégico, el pensamiento de control, de manera que con esas características puede abordar estos sistemas en su totalidad, identificando sus partes estructurales, pero también sus procesos funcionales, y también es capaz de identificar estas propiedades que emergen, lo que le permite ver las escalas a las que están involucradas en el funcionamiento del sistema de interés, de manera que cualquier cosa que pase en el sistema de interés va a tener un efecto sobre las otras escalas, supraescalas e infraescalas. Entonces, para poder abordar esto es importante tener ese pensamiento integrador. Ahora bien, para poder analizar estos sistemas, pues también se requieren métodos particulares o específicos para poderlos analizar. Y la dinámica de sistemas es un método que permite, por una parte, con pequeños módulos compuestos por acumuladores, flujos de materiales, variables auxiliares y flujos de información, se construyen módulos que permiten presentar el sistema de interés en forma de mapas conceptuales, pero a la vez, como tienen la posibilidad de integrársele modelos matemáticos adentro de las variables, adentro de los flujos, de manera que esto le permite a uno
ver el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo. Entonces, esta metodología y este enfoque es el que le hemos dado a este proyecto. Vamos entonces ahora sí a ver un poco la transhumancia ganadera como un sistema complejo. Este proceso, en este proceso se relacionan la actividad ganadera transhumante, que es un sistema humano, que es un sistema socioeconómico humano, y dos ecorregiones que tienen un funcionamiento ecológico alterno respecto a la oferta de agua y las pasturas. Estas dos ecorregiones son las sabanas antrópicas del Caribe y el humedal de la Mojana. Entonces, para poder entender esa relación entre la ganadería transhumante y el funcionamiento de las dos ecorregiones involucradas, desarrollamos un modelo dinámico que nos permitió corroborar una hipótesis que teníamos al principio, y es que la alternancia de las fases húmedas y de sequía en el ciclo hidroclimático de la región afectan la disponibilidad de las pasturas en las sabanas secas del Caribe, y esto es lo que desencadena la migración masiva, que es a lo que se le da el nombre de transhumancia ganadera, hacia las planicies húmedas de la Mojana, siendo, por una parte, la escasez estacional de pasturas y la inundación del humedal los factores ambientales que desencadenan el proceso de la transhumancia en la región de la Mojana. Vamos a ver un poquito dónde está localizado el área de estudio. Bueno, el área de estudio está en Colombia, en la región Caribe. La localización geográfica de Colombia en el extremo noroccidental de Sudamérica es muy estratégico porque tiene conexión con el Océano Pacífico, que trae corrientes cargadísimas de humedad que las deja sobre el flanco occidental de la cordillera occidental, dando lugar a una gran cantidad de ríos, pero también la cordillera oriental, en su flanco oriental, es una barrera para los vientos alisios que vienen del oriente y traen humedad del Atlántico. Esa humedad choca contra ese flanco, y entonces da origen también a una gran cantidad de ríos en la Orinoquía y en la Amazonía. Estos grandes ríos tienen, pues, corren hacia distintas zonas, unas hacia el Caribe, otras al Pacífico, otras hacia el Orinoco y al Amazonas. Bueno, en la región Caribe hay una depresión de la tierra, y entonces en esta depresión confluyen tres grandes ríos. Los dos más grandes que tiene esta región, que son el río Magdalena, el río Cauca y el río San Jorge. En esta depresión estos ríos se riegan y forman un gran humedal, que es lo que se llama la Mojana. Aquí en la Orinoquía ocurre un poco igual en la zona de inundación del río Meta, pero nos vamos a centrar en esta región, que es donde está localizada nuestra área de estudio. Bueno, las ecorregiones involucradas, entonces, desde el punto de vista político, hay 3 departamentos involucrados en esa región. Están localizados, como les dije, en el norte del país, pero desde el punto de vista ecológico están involucradas 2 ecorregiones, que son las sabanas secas, las sabanas antrópicas secas del Caribe, y el humedal de la Mojana. Estas 2 ecorregiones están involucradas en la transhumancia del ganado, que se mueve desde las sabanas hasta la Mojana y de la Mojana hacia las sabanas. Bueno, vamos a ver las 2 ecorregiones un poquito. Esta es la Mojana. La Mojana, entonces, aquí se ve mucho más claramente la conjunción de los 3 ríos
y este gran pantano, digámoslo así, ese gran humedal que se forma allí, que tiene un gran complejo de ciénagas, pero también tiene playones, es decir, tiene una microtopografía que da lugar a un muy variado, una gran cantidad de ambientes acuáticos y terrestres adentro del humedal. Entonces hay un complejo de ciénagas, hay playones, hay diques, hay orillares, hay vegas de los ríos y también bosques inundables que aquí se llaman los zapales. Bueno, esta región tiene alrededor de 500.000 hectáreas y el 90% del área de La Mojana está utilizada por el sistema trashumante. Bueno, aquí en este corte vemos el área de estudio que tiene las dos unidades, las sabanas secas, que son más altas, y el gran humedal de La Mojana con sus unidades fisiográficas más importantes. Dependiendo de la hidrología, del comportamiento de la hidrología de la región, entonces, cuando los ríos están en creciente, hay una inundación de toda esta planicie, porque el río que está por aquí, los tres ríos, se desbordan y se desbordan sobre la planicie, llenando primero las ciénagas, los playones, los caños y finalmente a las zonas más altas, que son los playones y las vegas y los diques, que casi nunca se inundan. Y en aguas, cuando los ríos están en estiaje, entonces tenemos las aguas bajas. En ese momento, entonces, esta planicie queda casi descubierta, pero especialmente en unas unidades que son las que nos importan en este proyecto, que son las vegas y los playones, especialmente, que cuando se secan, entonces son colonizados por pastos de la región. Las ciénagas constituyen el 9.5% del área, los playones el 30% del área. Bueno, vamos a mirar un poquito la hidrología de cada una de estas ecorregiones. Entonces, en la sabana antrópica, la lluvia, el comportamiento de la lluvia nunca excede el comportamiento de la evaporación y evapotranspiración, de manera que en esta área nunca hay un excedente hídrico. Más bien hay un déficit muy grande en unas épocas, y en estas, en que casi está igual la precipitación y la evapotranspiración, entonces el nivel freático y la poquita agua que cae en las lluvias dan la oportunidad de que haya pasturas, que reverdezcan las pasturas de la sabana, y entonces esta época es utilizada por las ganaderías para permanecer aquí en la sabana. Cuando ocurre la época, cuando empieza la época seca, entonces el ganado viaja hacia estas zonas, hacia el humedal, donde empiezan los pastos naturales a colonizar estos playones. Esta es una vista de las sabanas, del Caribe, bellísimas también. En el fondo se ven los árboles relictuales del bosque seco tropical, porque estas sabanas son antrópicas, son
producidas por el ser humano, pero quedan algunos relictos de los bosques cuyos árboles se caracterizan porque son caducifolios, es decir, se les caen las hojas en la época de sequía, y entonces aquí los vemos, todos sin hojas. Bueno, la otra ecorregión entonces es la Mojana. El humedal de la Mojana, en esta ecorregión, sí tenemos una época de un excedente de agua que es el que produce la creciente de los ríos y la inundación de toda la planicie. Entonces, tenemos una época seca más corta y una gran época de inundación y de excedente hídrico que se expresa en la inundación de toda la planicie. Esta fluctuación que hay entre el estiaje y la creciente se ve clarísimo en las ciénagas. Las ciénagas, esta es la ciénaga de San Marcos, tiene estas fluctuaciones del nivel, y en la época de creciente puede tener hasta 7 metros de profundidad. Y estos son los playones que durante la inundación pues están totalmente cubiertos de agua y están cubiertos de macrófitas acuáticas, pero rápidamente cuando empieza el estiaje y la época seca, entonces ellos se secan y rápidamente son entonces colonizados. Pasan rápidamente a cambiar su vegetación acuática por pastos nativos como el Hymenagne amplexicaulis. Bueno, entonces, entre esas dos ecorregiones, las ganaderías se mueven relacionadas muy estrechamente con la oferta de pasturas y la inundación de la Mojana. Ellos hacen un recorrido entre las sabanas y las planicies de inundación, este recorrido, que es alrededor de 100 kilómetros, un poco más. Ya luego mis amigos de Sucre nos corregirán cuánto es ese recorrido, es muy grande. Y ellos entonces con sus ganaderías hacen este recorrido en la época seca hacia la Mojana, y en la época de crecientes de la Mojana hacia las sabanas, antrópicas. Bueno, vamos a ver cómo desarrollamos el modelo con la dinámica de sistemas. Mediante este método, entonces construimos un modelo que tiene dos submodelos. Un submodelo corresponde a la inundación y otro submodelo corresponde a la transhumancia. Estos dos submodelos están conectados en los dos sentidos porque son dependientes el uno del otro. Vamos a ver entonces primero el modelo de la inundación. Este modelo de la inundación entonces está conformado o está construido con acumuladores y flujos. En este caso los flujos son de agua y hay flujos de información. Adentro de los flujos de información hay modelos matemáticos que permiten poder luego modelar cómo es el movimiento del agua a través de las distintas unidades. En este caso, el río, las ciénagas, los playones, las vegas, los orillares y los diques que no se inundan. Y en la época de estiaje, cómo se va desocupando cada uno. Primero los orillares, las vegas, por último los playones, y las ciénagas bajan a su nivel más mínimo. Entonces, este modelo nos permite ver en el tiempo cómo cambian estas unidades fisiográficas
que están sujetas a inundación en la época de lluvias y a sequía en la época de sequía. Bueno, vamos a ver, esta es una salida del modelo de cómo se va alternando la inundación. Al principio, las ciénagas son las primeras que se llenan, ellas se desbordan sobre los playones, sobre los orillares y sobre las ciénagas, sobre las vegas. Y entonces tendríamos aquí la época en que están secos los playones y luego empieza otro ciclo y así permanentemente en cada año ocurre esto. Bueno, aquí entonces tenemos el modelo de la transhumancia, y, construido también con acumuladores y con flujos y con variables auxiliares y conectores de información. Entonces, aquí tenemos dos acumuladores importantes, la sabana, que tiene acumulado el ganado en una época, y la mojana, que lo tiene en otra época, los bajos de la mojana. Entonces, tenemos que aquí adentro de este flujo de información hay un modelito matemático que relaciona la precipitación, el comportamiento de la precipitación con la oferta de las pasturas. Y la oferta de las pasturas entonces desencadena cuando está bajito, cuando ya no hay pasturas en la sabana, entonces se desencadena el movimiento de el ganado hacia la mojana, hacia los bajos de la mojana. Allí, en esa época, pues estarán secos estarán los playones un poco secos, pero cuando esta área empieza nuevamente a inundarse debido a la creciente de los ríos, entonces rápidamente hay otro flujo que hace que adentro tiene también un modelo matemático y recibe la información de cómo se están secando esos playones y esos orillares, cómo se están inundando esos orillares y esos playones, hasta un punto en que entonces se desencadena el movimiento del ganado desde la mojana hacia la sabana. Aquí en este modelo, entonces, bueno, hay dos submodelos adentro de esto. Uno corresponde al movimiento que hay de las sabanas hacia los bajos de la mojana, y otro igualito que corresponde y que funciona simultáneamente al movimiento que ocurre entre el sur de la mojana, que también es un poco más alto, pero también está sujeto al mismo comportamiento hidrológico y a la oferta también de pasturas, al comportamiento de la oferta de pasturas. Entonces funciona exactamente igual, de manera que el ganado de las sabanas del norte y del sur de la mojana, entonces bajan todos en la época seca a la mojana, y allí se aumenta muchísimo la densidad del ganado en la época seca. Ocurre aquí también lo mismo cuando empieza la inundación en la mojana y los playones se empiezan a inundar, entonces se dispara o se dispara el movimiento del ganado desde la mojana hacia sus lugares de origen. Aquí vemos salidas del modelo relacionados con, esta es el comportamiento de la lluvia en la sabana y en la mojana, al sur de la mojana. La precipitación al sur de la mojana es mucho más alta que en las sabanas tropicales, pero tienen el mismo comportamiento y también
llegan a una época en que la precipitación es muy bajita y hay déficit hídrico en los suelos, y entonces está relacionado con la oferta de pastura. Aquí tenemos la oferta de pasturas en la Mojana Sur y en la sabana tropical. Entonces, fíjense ustedes que las dos unidades tienen un déficit de pasturas en esta época, relacionada con el déficit de lluvia que hay en esa época. Bueno, aquí hay unas fotografías que tomamos en enero de este año, del año pasado, donde se contrastan claramente las dos ecorregiones en la época de sequía. Esta es la sabana, cuando ya no tiene prácticamente pastos, y estos son los playones que ya se están secando. 3 días después de esta fotografía ya estaban casi secos los playones, y entonces estaban listos ya casi para recibir las ganaderías. Bueno, aquí en esta imagen estoy mostrando cómo podemos, con las salidas del modelo, podemos ver las unidades ecológicas y humanas que están interactuando. Fíjense ustedes, aquí está el comportamiento de la inundación de los playones y de los orillares. Y aquí estamos mostrando los movimientos del ganado. Entonces, vemos claramente que en la época en que están inundados los playones y los orillares, es decir, está inundado todo el humedal de la Mojana, las ganaderías están en sus regiones de origen, es decir, en las sabanas tropicales, en las sabanas antrópicas del norte y al sur de la Mojana. Pero cuando empiezan a secarse ya esos playones, se inicia el movimiento del ganado, y en la época de sequía se encuentra la mayor densidad de ganado en los bajos de la Mojana. Bueno, voy a dar unas conclusiones rápidas de esta primera etapa de este modelo, porque va a tener más etapas, pero creemos que este enfoque de análisis desde la perspectiva de sistemas es muy útil para poder encontrar, nos fue muy útil para encontrar las relaciones que había entre el comportamiento hidrológico de las dos ecorregiones y la relación que tenía con los movimientos de las ganaderías de esta región. Su modelo de inundación nos permitió ver claramente cómo es la dinámica en las distintas unidades fisiográficas de la planicie. La escasez estacional de pasturas de la Mojana y de la sabana y de la Mojana, al sur de la Mojana, es uno de los factores ambientales y más importantes que desencadenan el inicio de la transhumancia hacia los bajos de la Mojana. Y el movimiento del hato depende de la disponibilidad de pasturas en las sabanas y de la disponibilidad de áreas no inundadas en la Mojana Baja. El regreso del hato, entonces, depende del comportamiento de la inundación en la Mojana. Por tanto, este es otro factor ambiental que desencadena el proceso de la migración. En este proyecto nos dimos cuenta lo duro que es este sistema socioeconómico, la transhumancia. Hay un desgaste grandísimo de los animales, hay una inversión económica importante de los ganaderos, pero
la productividad, la producción primaria de el humedal de la Mojana, pues compensa este desgaste de los animales. Finalmente, una conclusión importantísima para nosotros fue que el trabajo mancomunado de las artes y las ciencias es muy importante. Las artes tienen unas herramientas muy potentes que sirven, que le ayudan a los científicos a mostrar en una forma mucho más accesible los resultados de la investigación. Y a la vez la ciencia, pues con el conocimiento de estos sistemas también creo que aporta a las artes. En este caso, el documental, que es una herramienta potentísima para nosotros, porque lo seguimos viendo y seguimos aprendiendo del sistema que estamos abordando, y a la vez nosotros, con el conocimiento del sistema, pudimos dar los puntos que era importante mostrar en el documental. Bueno, yo dejo hasta ahí. Espero que haber podido explicar un poquito con claridad lo que hicimos, en síntesis lo que hicimos. Muchas gracias, Andreita. Bueno, profe, muchísimas gracias a usted por la explicación de este diseño sistémico que es bastante complejo en varias de sus herramientas y salidas. Entonces les vamos a dar el paso al documental realizado entonces por la profe Edith, el profe Leonardo Alberto y el profe Gabriel Villot para mostrar en imágenes todo lo que nos contó el día de hoy la profe. Bueno, pues muy interesante, profe Edith, unas imágenes bellísimas de este hermoso ecosistema del norte de nuestro país, pues interesantísimo también la visión que ustedes plantean de este ecosistema. Vamos a iniciar entonces con las preguntas del público. Los animo a que interactuemos un poco con la profe Edith y con el profe Amaya. Tenemos una pregunta de L. García Lozano. Él nos dice que hay un segundo uso importante del territorio de la Mojana, que es el cultivo de arroz. ¿Cómo encaja esto en este modelo que usted está planteando de sistemas y cómo el arroz es importante en términos de esta área? Vamos a iniciar entonces con las preguntas del público. Bueno, yo voy a responder esta pregunta, pero puede que Gabriel, no sé, bueno. Tenemos una pregunta de L. García Lozano. El uso de arroz es un uso importante en la región, pero el objetivo de este modelo, en específico, el objetivo era solamente la transhumancia ganadera. El modelo grande que tenemos tiene otros submodelos que incluyen otros sistemas productivos, como el del arroz. Pero en este en específico era solamente el modelo de la transhumancia ganadera. El arroz es un uso importante en la región, pero el objetivo de profe, le recomiendo que silencie el YouTube que tiene abierto, por eso es que tenemos ahí como un feedback. Ok, sí, no sé si el profe Gabriel quiere hacer alguna referencia a esta pregunta. Tal vez el profe Gabriel tenga algún comentario sobre el tema del arroz. Sí, voy a activar mi cámara, perdón un momento. Por favor. Pero pues por el camino voy diciendo esto, digamos, esto hace parte de un modelo más amplio del socioecosistema total. Y entonces, pues tiene otros módulos, ¿no? Que corresponden precisamente a los sistemas de producción agrícola, que también son de gran importancia socioeconómica ya. Y además del arroz, que es uno de los, yo creo que es el central, el sistema productivo del arroz, que utiliza también las alternancias de sequía y anegamiento.
Entonces es una parte importante de la producción. Entonces decía que pues además de la producción arrocera, pues hay otros sistemas de producción de pan coger importantes en la región. Y además, pues hay otras actividades asociadas, como por ejemplo, incluso hay proyectos de silvopastoriles que también están incluidos en partes, digamos, iniciales, módulos iniciales del modelo general de la región. Por ahora, entonces, el que tenemos un poco más elaborado es este de la transhumancia, por eso nos tomamos la libertad de presentarlo y sobre todo teniendo en cuenta pues el aporte importantísimo del documental hecho alrededor del tema por el profesor Amaya y su equipo. Pues entonces hablemos un poco de la producción de este documental. Profe Amaya, buenas noches. Cuéntenos, profe, ¿cómo fue el proceso de elaboración de este documental que acabamos de ver? Buenas noches a todos. Realmente la elaboración del documental fue pues pegado al conocimiento de la profesora Edith y del profesor Guillot. Realmente ellos son unos científicos conocedores del área y que simplemente nos facilitaron el espacio, los contactos y el acompañamiento. Eso fue bien interesante porque viajamos un grupo de trabajo de la Escuela de Cine a la región de Sucre y desde allí hicimos un seguimiento permanente a esta ganadería, un grupo de personas muy calurosas, muy afables, muy ávidas de suministrar todo el conocimiento que tienen en ese traslado de la ganadería y pues realmente poco a poco fuimos avanzando en ese paisaje tan maravilloso. Esta región es una región realmente muy hermosa y pues también con mucha tradición en sentido de que algunos grandes narradores de nuestra literatura pues han utilizado pues este espacio para inspirarse bastante en esta región. Los padres de nuestro Nobel García Márquez pues vivieron mucho tiempo y parte de su desarrollo de él como escritor también se dio en ese entorno y realmente es una región muy, muy hermosa. De resto fue, pues con las herramientas del cine y de la televisión, pues acompañar ese trayecto de esta ganadería que le brinda a uno unas imágenes fantásticas, unos amaneceres muy luminosos, hasta también unos atardeceres y esa cosa tan plástica que es la movilidad de todo el ganado en este territorio. Yo creo que eso es lo que yo podría pues aportar. Muchas gracias, profe Amaya. Quisiera transmitirle a la profe Edith otra pregunta y es acerca del por qué escoger el cine como herramienta de divulgación científica. ¿En qué momento usted decide que la mejor manera de mostrar esta investigación es a través de un documental? Profe, por favor, active su micrófono. Profe, sigue con el micrófono apagado. Ya, ahora sí. ¿Ya? Bueno, realmente durante muchos años pues hemos trabajado mancomunadamente con los artistas. Hace algún tiempo hicimos un libro sobre el agua de Colombia, también pues con un fotógrafo en esa época. En esta ocasión, pues fue maravilloso encontrarnos nosotros con el profesor Amaya y pues que tuviéramos el mismo interés. Yo sabía que las artes en general, pues las artes visuales especialmente, pues son una herramienta impresionante porque
porque los científicos tenemos un lenguaje que a veces es un poco difícil de entender para todas las personas, pero el lenguaje de los artistas sí tiene esa capacidad de llegar a todo el mundo. Entonces, con el cine, encontramos esa ventana tan impresionante en la cual pudimos mostrar las cosas importantes de ese sistema que estábamos abordando, y que el cine las muestra de una manera bellísima, de manera bellísima y muy clara, de manera que le llega a todo el mundo. Entonces, pues fue un maravilloso encuentro entre el cine y la ciencia en este proyecto. Muy interesante que podamos pues trabajar también en conjunto entre las artes y las ciencias. En ese sentido, también me gustaría preguntarles a usted y al profe Gabriel el tema del factor humano dentro de este sistema que ustedes están, digamos, investigando, ¿no? El tema de la transhumancia tiene que ver un montón con los factores sociales del ecosistema. ¿Cómo abordaron ustedes eso dentro de su investigación? Bueno, yo quisiera que Gabriel contestara esa pregunta. Sí, claro. En este sentido, pues creo que la experiencia nos llevó a que hay una clara, pues, activo yo aquí la cámara, hay una clara integración en la realidad del territorio de los aspectos puramente ecológicos y el funcionamiento de dos ecosistemas muy contrastantes, pero sin embargo muy, muy cercanos físicamente, del aspecto biológico, que se muestra en la magnitud del humedal en su esplendor, y también en el aspecto del testimonio humano, que me parece que en la parte de la edición misma del video, eso fue un acierto especial de entender la manera como el componente humano de ese socioecosistema tiene su propia inteligencia para manejarse dentro de ese socioecosistema. Yo creo que fueron muy explícitos en su propio lenguaje natural para hacernos entender a todos cómo se toman las decisiones con respecto al proceso de la producción pecuaria y la alternancia del uso de los recursos disponibles naturales en cada región. Que ahí se están usando pasturas pues con especies no todas completamente autóctonas. Hay muchas pasturas sembradas ahí, pero son pasturas que prácticamente se tienen solas. Las pasturas en la sabana no tienen ningún manejo de riego, sino es lo que solamente el ciclo de las lluvias permite la producción. Y lo mismo las pasturas de la mojana, pues ellas están creciendo solamente en el periodo en que la inundación permite la colonización con esos pastos, porque cuando está cubierta de agua, pues no es permitido esos pastos. Entonces hay una especie de sincronía en los procesos que los ganaderos de la región tradicionalmente han tenido perfectamente clara y manejan todos los procesos desde ese punto de vista. Ahora, eso también subyacente a eso, ellos son conscientes de que ese es un sistema pues como una alternativa frente a las limitaciones propias de la naturaleza y también del mercado del ganado, ¿no? Entonces, pues hay gente, como lo manifiesta uno de los técnicos ahí que habla, que no sacan su ganado a la mojana por varias razones, porque simplemente tienen capacidad económica de tener pastos de corte y además tener riego. Entonces ellos pueden suministrar en la época de mucha escasez, suministrarle alimento sin necesidad de enviar su ganado a la mojana. Entonces todos los componentes socioeconómicos están implicados allí en el sistema, obviamente en el modelo también, en distintos, digamos, módulos del modelo están implicados los aspectos económicos del proceso. Y en lo que vimos en el documental, pues lo que resaltó muy acertadamente, en mi opinión, que me complació mucho participar en esta actividad, es el aspecto humano del cultural, ¿no? Que es una tradición cultural muy arraigada en la sociedad de esa región de Sucre y Córdoba. Es verdad, súper interesante el tema entonces también de la influencia humana en este ecosistema. Tenemos una pregunta de Miguel Díaz.
Él nos saluda, nos envía un cordial y afectuoso saludo y nos pregunta si existen otras rutas en la región que se congreguen en las mismas 50.000 hectáreas citadas. Y pregunta también cuántos animales pueden llegar a ocupar dicha zona. Si quiere, le preciso algunas cuestiones al respecto. Como se planteó en la parte de la presentación del modelo, este sistema de producción tiene dos grandes sectores. El sector norte, que es donde ilustramos con el documental, y el sector sur, que llamamos la zona sur de La Mojana, que es una zona no inundable que está a la parte más sur de la región, y de allí también migran hatos ganaderos en la época de inundación, en que hay pasturas buenas en La Mojana. Entonces esos dos son grandes sectores. Y el otro aspecto es acá las cantidades, ¿no? Eso fluctúan dependiendo los años críticos de sequía, digamos en la región Caribe, se concentra mucho más ganado porque llegan ganado incluso desde el Magdalena, de las sabanas del Magdalena, de Bolívar, incluso en algunos periodos de niño muy extremos, o sea, de sequías muy extremas en la región, incluso han fletado camiones desde La Guajira, de ganado desde La Guajira para llegar ahí. Entonces, eso lo que muestra es, digamos, la situación crítica para las ganaderías de la región Caribe, que son muy, muy numerosas, y a veces se contan movilizaciones de 500.000 animales en un año, y a veces más, movilizándose ida y vuelta en un ciclo de transhumancia. Bueno, quisiera transmitirles una pregunta de Luz Marina Velázquez. Ella nos pregunta si a través del modelo sistémico que ustedes han planteado han podido identificar algún cambio en el sistema ecosistémico, en el clima o en el ecosistema a partir de los años, en algunas afectaciones climáticas. Bueno, este modelo está planteado para que pueda hacer esos escenarios futuros o pasados también. En el modelo que hemos presentado, solamente hemos presentado el comportamiento promedio a lo largo de un año de la lluvia y de la sequía y de la oferta de pasturas. Pero un modelo como este nos serviría para poder pronosticar, por ejemplo, cuando hay, con el cambio climático, ¿qué puede pasar con esto? Si, por ejemplo, en las sabanas ya hay un déficit hídrico tan grande, ¿qué pasaría con un calentamiento global? En el comportamiento de la lluvia y sobre todo en la magnitud de la lluvia. Eso tendría un efecto que lo podríamos simular en el modelo. Por otra parte, también puede uno, podría ver cuáles han sido, por ejemplo, las afectaciones que ha tenido todo ese sistema con Hidroituango, ¿no? Que es una represa que controla los ciclos de estiaje y creciente en el río Cauca. Entonces, estos modelos le sirven a uno, en el que hemos presentado, pues mostramos el comportamiento general, digámoslo así, pero nos serviría para hacer esos escenarios futuros, tanto relacionados con cambios ambientales naturales o provocados, y en cambios humanos también al sistema, como el caso de una represa. Y en ese caso, profesores, ustedes el modelo que tienen planteado lo han compartido con la comunidad para también sostener este ecosistema digamos, en un equilibrio, para llevar acciones que ayuden a sostener este equilibrio. Pues en este momento, esta es la primera vez que lo mostramos y tenemos como invitados a la gente de la región. Muy seguramente iremos a compartirlos, no sabemos en qué momento, pero pues la idea de nosotros pues el modelo es para la comunidad, claro.
Bueno, quiero leerles algunos comentarios del público. Dicen, excelente propuesta, me encantó el documental y se profundizó en la influencia de la transhumancia en las comunidades humanas. También Juan Guillermo Lozano nos envía un saludo muy especial a la profe Edith. Al profe Gabriel también, un saludo muy cariñoso desde Medellín y El Garcero. Están muy atentos también a la conferencia desde Germán Sistineira. Alberto Martínez también nos dice que muchísimas gracias por la invitación, que él trabaja aspectos de la hidráulica y la geomorfología en La Mojana y está escuchando con mucho interés. Dice que la región de La Mojana hace parte de la depresión Momposina, en donde confluye el cuarto río Cesar. La última pregunta antes de cerrar, ¿qué propiedades emergentes encuentran ustedes luego de esta investigación? Gabriel, ¿podrías contestar esa pregunta, por favor? Propiedades emergentes en varios niveles. Una de ellas está, no expresada directamente en la presentación de este modelo, es una serie de efectos colaterales que tiene esta actividad sobre otros componentes del ecosistema. Por un lado está el hecho de que periódicamente ciertos hábitats del humedal, por ejemplo específicamente los playones, quedan invadidos por una densidad de ganado muy grande que ejerce un efecto nocivo en los hábitats de la fauna acuática de la región, especialmente de las tortugas, de las jicoteas. Entonces se ha estudiado y hay una parte de un modelo en ciernes de producirse para evaluar ese impacto que tiene el pisoteo de esa enorme densidad de ganado en el momento que coincide precisamente con la época reproductiva de estas tortugas que ponen sus huevos en esos playones. Entonces hay una serie de conflictos ahí entre el sistema de producción natural del humedal y el sistema de producción de la transhumancia ganadera. Luego también hay propiedades emergentes a nivel de los componentes sociales, ¿no? Pues hay cierta competencia que no se reflejó muy claramente ahí, pero se conoce que hay entre los tipos de ganaderos de la región, los que tienen grandes hatos y propiedades de gran tamaño, se generan conflictos de difícil solución a veces, pero el acceso a las regiones de las pasturas de la Mojana, ¿no? Porque pues ahí se atraviesan problemas de propiedades de tierras y de dificultad de acceso a las zonas de pastoreo en la Mojana. Entonces, esos son muchos efectos colaterales que son propiedades emergentes del comportamiento de un sistema complejo como estos, que a veces no se reflejan muy bien en los datos, pero sí en las percepciones que tiene la misma comunidad allá, la manera como veladamente hablan de sus conflictos y la manera como pues en la región se queda reflejado esto. Pues bueno, entonces agradecerles a todos su asistencia y participación. Esperamos que hayan disfrutado de la conferencia y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse al canal de YouTube. Nos encuentran en Instagram como @ciclo de conferencias Artes UN, en Facebook como Facultad de Artes, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, y en nuestra página web artes.bogotá.unal.edu.co. Profe Edith, profe Guillermo, profe Maya, muchísimas gracias por participar el día de hoy en el ciclo de conferencias para las artes. Muchas gracias, Andreita. Estamos Bueno, también muy agradecidos con todos los que nos acompañaron y también con todo el equipo que nos ayudó en todo. Mil gracias. gracias igualmente a todos. Fue una experiencia muy enriquecedora desde todo punto de vista. Ojalá podamos repetir algo como esto con otras temáticas relacionadas. Siempre bienvenidos al ciclo de conferencias para las artes. Muchas Y gracias, ya, Andrea, por facilitarnos el espacio para poder presentar este trabajo. Muchas gracias a los profesores que me permitieron acompañarlos en este proyecto y a las personas que nos acompañaron el día de hoy, también muy agradecidos con su presencia. Gracias. bueno, nos encontraremos entonces en una próxima edición del ciclo de conferencias para las artes el próximo semestre en el 2021. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.